Hola a todos, mi nombre es Alejandro y acá estamos de vuelta en Pensando en Voz Alta. En el día de hoy voy a tocar un tema que a mí me resulta particularmente interesante, que tiene que ver con una suerte de dispositivos retóricos que muchas veces son utilizados en todo tipo de debates, de naturaleza política por sobre todo, pero que tienen aristas o vertientes de tipo científicas. Entonces lo que surge, y que es lo que un poco con lo que yo bromeo, me gusta también tomar algunos temas un poco en broma, un poco en serio, bastante en serio, pero con la excusa del humor también, es esta idea de poner a combatir ideologías contra datos, contra hechos, ciencia contra ideología, ¿verdad? Esta idea de que hay dos formas de conocer el mundo. Una es a través de la ciencia y otra de la ciencia, los datos, ¿no? Y otra es a través de las ideologías, es decir, de las creencias de cada uno. Bueno, la idea es desarticular un poco ese tipo de discursos que se fundamentan por sobre todo en cierta ingenuidad epistemológica y filosófica. Pero bueno, para poder encarar bien este tema, es interesante primero discutir. Esto lo voy a aclarar de entrada. Yo a lo largo de este canal y en este tipo de temas, muchas veces voy a tocar temas que son profundamente pesados a nivel filosófico y que no voy a poder agotar en videos tan breves como este, pero voy a ir haciéndolo de manera secuenciada, en pequeños trazos, ¿sí? Y sé que voy a estar pasando por alto un montón de sutilezas filosóficas que vienen al caso, pero que se hacen inabarcables. Pero bueno, para que quede claro que muchas de las cosas que voy a decir van a quedar sin desarrollar, obviamente, porque voy a privilegiar hablar sobre otras cuestiones. ¿Qué es ideología entonces? Bueno, ideología es un término particularmente polisémico, ¿sí? Tiene un arrastre de siglos de historia en la historia de la filosofía y de la política y de la sociedad en general. Entonces, sí me interesa rescatar que más allá de la profundidad filosófica del concepto y cultural y su polisemia y el arrastre y el desplazamiento de significados que fue teniendo a lo largo del tiempo, sí voy a remarcar que existen dos formas básicas de entender el concepto de ideología. Una forma que tiene una carga peyorativa y una que tiene una carga valorativamente neutral. Este es el foco de las distinciones que me interesa hacer. Y si nos vamos a lo que es la ciencia política actual, voy a tomar una forma de entender el concepto de ideología de Michael Friedan, investigador del Departamento de Política de la Universidad de Londres, y un estudioso contemporáneo de los fenómenos ideológicos, que nos dice en la Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales y de Comportamiento, una ideología política como un conjunto de ideas, valores y opiniones, los cuales exhiben un patrón recurrente, el cual compite, tanto deliberada como inintencionadamente, en proveer planes de acción para las políticas públicas, en hacer un intento para justificar, explicar, competir o cambiar las disposiciones y procesos de una comunidad política. Voy a dejar el link de esta definición de Friedan, ¿sí? A mí me parece útil, particularmente útil, esta forma de entender la ideología como fenómeno, porque abarca la complejidad política y sociológica de los debates cotidianos y de las pujas de poder involucradas en estas visiones de las cosas y de la sociedad. En el mundo real, en el mundo donde tenemos debates todo el tiempo por diferentes temas, esta es la definición de ideología que resulta más práctica para utilizar, porque contempla que estas creencias, estos valores y estas opiniones tienen patrones recurrentes, no son hechos aislados propios de una subjetividad aislada. Nadie tiene ideologías en este sentido de modo aislado. Estamos conformados por patrones socioculturales, los cuales nos predisponen a cierto tipo de creencias por sobre otras, ¿sí? Nadie tiene ideología en soledad. Las ideologías tienen usos individuales, pero en sí mismas las ideologías como patrones de creencias son colectivas, son sociales, ¿sí? Y son fenómenos de carácter político.
Esto es lo interesante, porque tenemos que entender que las discusiones sobre diferentes temas, y por sobre todo sobre temas con implicancias políticas, no se dan en la nada etérea del debate epistemológico, sino que se dan en contextos amplios en donde cada postura tiene una implicancia política y social. Y no podemos ignorar que nosotros formamos parte de esa arena de puja de opiniones políticas y de acciones políticas y de consecuencias políticas. Nosotros no estamos separados de eso. Y cuando tenemos un debate, no debatimos en el aire y nosotros nos ponemos por fuera de la sociedad para opinar. Formamos parte de esta sociedad, formamos parte de los vínculos y de las formas de organización social y política en los cuales estas contraposiciones de ideas cobran sentido. Vamos entonces a resumir en qué consisten los pasos de esto que estuve describiendo recién, ¿no? Yo diría que son 3 pasos. El primer paso de esta operatoria retórica de demonizar las ideologías es esto, ¿no? Asociarla exclusivamente, el concepto de ideología, a algo negativo, ¿sí? ¿Quiénes son los que tienen ideologías? Los dogmáticos, los que militan en un partido político y aceptan un paquete de ideologías entero y no lo pueden modificar. No tienen ideas propias, salvo las que les propone un partido o en tanto conjunto de ideas predeterminado e inmodificable en el tiempo, ¿no? Entonces nosotros tenemos una visión muy estrecha de ideología, en la cual obviamente nadie se ve reflejado. Todos nos corremos y decimos, no, yo no tengo ideologías, porque ideología es pertenecer a una agrupación política, aceptar una serie de dogmas doctrinarios. Yo no tengo eso. Yo tengo un poquito de estas ideas y otro poquito de estas ideas. Entonces, no estoy adentro de ese grupo. Entonces, el primer paso es ese. Decir que ideología es un montón de cosas negativas, con características muy específicas, de las cuales podamos desentendernos, desinvolucrarnos y decir, eventualmente, que no las tenemos. Nosotros no tenemos eso. Segundo paso es instalar una falsa dicotomía entre ciencia y hechos por un lado, e ideología por otro. Es decir, plantear que ante el conocimiento de una realidad tenemos 2 abordajes posibles, uno erróneo y uno correcto. El erróneo, obviamente, es partir de los prejuicios subjetivos de uno, le hace ideología. El otro es observando la realidad. Y acá de vuelta la ingenuidad, ¿sí? Yo lo planteo en términos brutales para que se entienda que hay una distinción acá, un maniqueísmo epistemológico totalmente ingenuo y por lo tanto totalmente erróneo, de asumir que por un lado están los que tienen un contacto directo con la realidad o que emiten juicios sobre la realidad, que no tienen opiniones, no tienen creencias, no tienen valoraciones. Ellos describen, son como robots describiendo la realidad y por lo tanto no se pueden equivocar, porque ellos en realidad no están describiendo sus opiniones, no están valorando, están diciendo como las cosas son, tal cual, porque así lo dice la ciencia. Porque acabo de ver un paper y me baso en el paper para opinar. Por lo tanto, el paper avala que mi juicio no es una opinión, es un hecho. Y como es un hecho, es indiscutible. Y acá vamos al tercer paso, que es convencerme de que mi opinión carece de subjetividad. Yo participo en el debate, pero como traje 3 papers, entonces lo que estoy diciendo no es una opinión, es un hecho. Y acá paso por alto el hecho, valga la redundancia, de que mi participación en el debate es una opinión, de que lo que estoy diciendo es una opinión, basada en mi interpretación de un paper. El paper a su vez es una interpretación de hechos. Entonces, yo asumo que no estoy opinando, que estoy describiendo objetivamente la realidad. Y de nuevo, caemos en el dogmatismo de creer que nuestras opiniones no son opiniones, son hechos. Y esto es un dogmatismo. Caímos en el más absoluto de los dogmatismos, creyéndonos escépticos, creyendo que nos avala la ciencia. Por eso, una vez que llegamos al paso 3, las personas se vuelven dogmáticas, porque creen que están ejerciendo el escepticismo. ¿Cuál es el escepticismo? El escepticismo de valorar los hechos por encima de las opiniones.
lo objetivo por encima de lo subjetivo. Y se olvidan de que lo que aportaron al debate no fueron solo datos, fueron opiniones. Normalmente las personas que tienen este punto de vista ingenuo a nivel epistemológico, a nivel filosófico, creen que su aporte al debate fueron datos. Y lo interesante es que en realidad estaban aportando opiniones sobre datos. Estaban interpretando datos, estaban conectando datos. Y el paper que citan también es una interpretación de datos. Por eso, a veces, los papers, cuando son revisados, se encuentra que quizás lo que está mal no es el dato. Quizás lo que está mal es la conclusión del dato. Y lo que se suele revisar, lo que se suele contrastar, lo que se suele intentar replicar, son las conclusiones. Y muchas veces son las conclusiones lo que está mal, y no el dato. Por eso, esta adoración y esta suerte de fanatismo por creer que las discusiones sobre política, sobre ideología, sobre sociedad, se dirimen con datos, se prestan tanto a posturas dogmáticas. Porque la gente que piensa de esta manera termina confundiendo sus opiniones con hechos. Y como consideran que los hechos son indiscutibles, sin darse cuenta, terminan considerando que sus opiniones son indiscutibles. Este es el gran peligro de tener esta fe irracional en que los datos van a dirimir debates filosóficos, políticos, sociológicos y de tantos temas. Llego a esta conclusión que es obviamente lo que considero que debería ser obvio quizás para quienes se han planteado alguna vez filosóficamente qué diablos es una ideología. Pero entendiendo de manera compleja y abarcativa el fenómeno que se da a la hora de reflexionar sobre la realidad y cuando sometemos nuestras opiniones y las contratamos con datos y con otras personas, y cuando empezamos a discutir y cuando empezamos a manifestar desacuerdo, recordemos, siempre tenemos una ideología. Si no tuviéramos ideología, si no tuviéramos valoraciones, si no tuviéramos opiniones sobre qué debería ser, no solo sobre lo que es, sino sobre lo que debería ser y lo que debería ser mejor para nosotros, para la sociedad, para el vecino, no estaríamos discutiendo. Si estamos debatiendo, es porque tenemos una posición tomada sobre que una cosa sería mejor que la otra. El ejercicio del escepticismo consiste en estar advertido de las múltiples maneras en las que los seres humanos conocemos e interpretamos mal la realidad. Entender que nosotros estamos predispuestos a interpretar mal la realidad, a interpretar mal los datos de la realidad y a sacar conclusiones equivocadas. En la medida que hacemos eso es que podemos fundar un método científico para evitar el error y reducir el margen de error. Espero que este video haya echado un poco de luz sobre este tema y sobre lo problemático de asumir que es posible tener opiniones objetivas o puramente objetivas, o que los datos van a venir a dirimir debates filosóficos o políticos. Espero que este video haya ayudado a quienes tienen alguna postura afín a estas ideas que estoy cuestionando, a replanteárselo y a pensar en lo problemático de creerse sin ideologías. Por ahora me despido, espero que les haya gustado este video y los dejo. Hasta la próxima.